Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bien, y queremos comentar este y otros temas con el diputado de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la hora. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal, José Francisco? Mara, feliz de estar compartiendo con ustedes una vez más. Saludos a los auditores también. Muy bien, muchas gracias por acá. Y a propósito de esta sugerencia de José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, le sugiere al presidente Boric evaluar retornos de ministros Muñoz y Pardo por el Frente Mal Tiempo o, bueno, sistema frontal que se llama ahora, a raíz de lo que está pasando en nuestro país. ¿De dónde surge esa idea? ¿Por qué en particular estos ministros y no otros en este caso? Bueno, yo creo que es absolutamente de sentido común que frente a la lluvia que se ha dicho va a ser la más fuerte que ha vivido al menos la zona central en los últimos 20 años, no podemos estar siendo gobernados más bien por el subsecretario de Interior. Nada personal, evidentemente, contra el subsecretario Monsalve, pero que tengamos la ausencia de las dos principales autoridades del país dentro del Poder Ejecutivo frente a esta emergencia parece algo que no tiene ningún sentido, y además lo que se viene se ve feo. O sea, a mí por lo menos en mi distrito, aquí en la Quinta Región Costa, tuvimos hace unos días la situación con este nuevo socavón que se generó en Reñaca, y por lo que yo he podido ver de las obras de mitigación que se instalaron ahí, es muy probable que tengamos una situación similar o peor en las próximas horas. Eso al menos a juicio mío, espero que no ocurra. Entonces, evidentemente necesitamos que estén las principales autoridades de las áreas más sensibles en lo que significa enfrentar esta crisis: transporte, obras públicas. En el fondo es indispensable que ellos puedan estar haciéndose cargo de esta situación, porque sabemos que si lo estamos viendo con problemas en la zona central, se ve mucho peor aún este tema hacia el sur. Ya hay inundaciones, he podido ver videos en Concepción y en otras localidades. Entonces, evidentemente no tiene ningún sentido, y como bien lo ha fraseado José Antonio Kast, no tiene ningún sentido que esté la mitad del gobierno de gira de estudios en Europa mientras estamos enfrentando esta crisis. Diputado, y pensando en su región, ¿qué es lo que se espera? Porque ya ha sido una región tremendamente golpeada desde febrero, los incendios, los problemas con las viviendas. Hoy día ya se empiezan a llover algunas, tenemos familias sin casa hace mucho tiempo y se vienen esta lluvia, y finalmente lo que se ve es una situación bastante compleja. ¿Cómo ve el escenario desde la perspectiva de la preparación de los distintos municipios? Que ya hemos escuchado fuertes críticas de su parte respecto a las situaciones anteriores, pero la preparación de lo que se viene con esta lluvia y las próximas a venir, porque estamos recién a mediados de junio. Yo lo que veo es mucha falta de preparación. Este socavón que se generó en Reñaca es un excelente ejemplo. Tuvieron todo un año para abordar esta situación, porque los mismos vecinos lo levantaron oportunamente, y la verdad es que nadie se hizo cargo, y por eso yo vengo diciendo hace bastante tiempo que aquí tienen que rodar cabeza. O sea, no puede ser que sigamos con las mismas autoridades a cargo de todas estas áreas sensibles, de Servio, de Ministerio de Obras Públicas, la misma delegada presidencial regional, que ha brillado por su ausencia y por su incompetencia. Entonces, evidentemente, o sea, la verdad yo no entiendo que el presidente y que sus ministros se resistan tanto a hacerse cargo de un problema que aquí es evidente, que es que las autoridades regionales en la región de Valparaíso, los representantes del presidente y del gobierno aquí en la región de Valparaíso, no están dando el ancho hace mucho tiempo. Yo no sé si es que el gobierno no tiene gente mejor que poner en esos cargos, y eso volvería a la situación mucho más preocupante aún, o bien si es mera porfía o no concederle un punto a la oposición, que la verdad ni siquiera tiene que ver con la oposición esto a estas alturas, tiene que ver con que los chilenos reciban lo que se merecen y lo que con sus impuestos están pagando, que es un gobierno que dé el ancho. Y ahí, desde ese punto de vista, han podido conversar con las personas afectadas por los incendios, porque por redes sociales circulaban unos videos después especialmente del sistema frontal anterior,
la inundación de ciertas viviendas de emergencia. No es muy claro el origen de estas viviendas, pero evidentemente son personas que nuevamente lo vuelven a pasar mal. ¿Cómo está monitoreándose la situación, en especial respecto a los casos de personas afectadas por los incendios? Bueno, las viviendas de emergencia sabemos, y a mí me ha tocado estar en situaciones de lluvia dentro de algunas de estas viviendas de emergencia. Ellas tienen filtraciones, no son de buena calidad, finalmente una media de agua, esa es la realidad. Y aquí lo que se necesita es que se activen oportunamente los protocolos desde el Ministerio de Interior, desde Senapred, para ellos corregir estas deficiencias y no estar esperando que sean las mismas víctimas las que tienen que levantar el teléfono y llamar a alguien para decirle que este problema en el fondo existe y tienen que hacerse cargo. Porque ese es el protocolo que tienen establecido al parecer ellos hoy día, que hay un call center, que hay un mecanismo por el cual las víctimas del incendio pueden llamar y decir que sus viviendas están teniendo filtraciones, pero aquí la proactividad debiese tenerla el gobierno, debiese tenerla las autoridades a cargo. Sí, la verdad es que todas las viviendas de emergencia están con filtraciones, todas están teniendo problemas, en el fondo no hay mucho que filtrar acá. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo que le señalaba recién. Yo no entiendo tanta displicencia, tanta falta de eficiencia y gestión por parte de este gobierno, que no sean capaces de tomarse esto con el peso que tiene. Estamos enfrentando un invierno, todavía ni siquiera llegamos al invierno, un periodo de lluvias que son muy intensas, que son muy fuertes, que están generando mucho problema y que el gobierno sigue resistiéndose a, por un lado, manejar bien los problemas que están generando las viviendas de emergencia y por el otro lado entender que no pueden tener a las víctimas secuestradas durante 5 años a que ellos sean capaces de diseñarles el barrio perfecto, cuando hoy día lo que debiesen estar haciendo es entregarles los recursos de forma directa para que a través de autoconstrucción las mismas personas puedan volver a levantar sus casas. Y a este gobierno sabemos que no les da para proyectos de alta envergadura, no les da para rediseñar el Olivar y Villa Independencia completos de nuevo y tantas otras ubicaciones. Aquí lo que la gente necesita son soluciones rápidas y la forma rápida de abordar esto es con transferencias directas de 20, 30 millones o lo que sea necesario, 40 millones para levantar sus viviendas de nuevo. Esa es la realidad y eso es lo que el gobierno debiese estar haciendo hoy día y eso es a lo que se están resistiendo. ¿Y esa propuesta la levantaron ustedes directamente? ¿Hubo alguna respuesta respecto a ejercer esta transferencia? ¿O simplemente es como una idea general que tienen desde el Partido Republicano? Yo he transmitido esto dentro de la Comisión Investigadora de Incendios. Yo le he transmitido esto con la alcaldesa presente. Se lo he transmitido personalmente a Patricio Coronado, el gerente técnico de la reconstrucción. Que, si no me equivoco, se lo plantea por supuesto también al gobernador regional, que está participado en estas instancias en la Comisión Investigadora de Incendios. Lo he conversado con múltiples autoridades. Esto no es un tema que surgió hoy día. Llevamos bastante tiempo, yo personalmente señalando que aquí lo que hay que hacer es priorizar las transferencias directas, pero el problema que tenemos es que el gobierno, que no tiene capacidad de gestión, este gobierno del presidente Boric, que se ha lucido por su incapacidad de gestión, están pensando en su cabeza una idea maximalista de cómo rearman estos barrios completos de nuevo. Yo escuchaba a la alcaldesa de Viña del Mar que me planteaba en el fondo ejecutar acá un proyecto propuesto por uno de los mejores arquitectos de nuestro país, y la verdad es que no da para eso. No da para eso. Diputado, no tienen la capacidad. Y en ese sentido, hay un tema ideológico de querer que el Estado sea el único encargado de esa reconstrucción en vez de las familias particulares. Además de, entendemos el tema de la gestión, de su interpretación, pero ¿hay además un tema ideológico de por medio? Yo creo que falta autocrítica, yo creo que falta humildad también de entender cuáles son sus propias limitaciones. Y yo creo que están cayendo en una tentación que es muy propia de la política, y yo creo que es muy condenable también, que es, especialmente en estos casos, que es la necesidad de cortar cintas. Porque si tú le traspasas los recursos directamente a la gente, no va a haber ninguna cinta que cortar para el político de turno. Y eso es, de verdad, o sea, es una cuestión que yo siento de verdad que es parte de lo que está pasando acá, y a mí me duele la guata, me indigna esta cuestión, porque
son cientos de familias que lo están pasando tremendamente mal, especialmente ahora en esta época de lluvia, que en el fondo se les están lloviendo las casas, que no están viviendo en condiciones dignas, y que la autoridad estatal se resiste a entregarle los recursos directamente porque ellos tienen metido en la cabeza que tienen que ser ellos los que diseñen este proyecto espectacular para levantar barrios completos de nuevo, y eso no va a pasar. Eso, incluso todas las autoridades de gobierno han dicho que en el mejor de los casos se va a demorar 5 años. Ni siquiera va a ser el presidente Boric o los ministros actuales quienes corten la cinta. Entonces, por favor, soltemos un poco a la gente que hoy día lo está pasando mal y que necesita soluciones rápidas. Y ahí, diputado, bueno, estamos conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano. Quería cambiarlo de tema a propósito de las declaraciones del presidente Gabriel Boric y este enfrentamiento con el Partido Comunista, a propósito que el presidente Boric dice que en Venezuela las instituciones están claramente deterioradas, lo que despertó críticas por parte del Partido Comunista. ¿Cómo ve esa discusión en particular en el corazón del oficialismo? Bueno, yo creo que evidentemente el presidente Boric se queda corto con sus comentarios respecto de Venezuela. No es que haya en el fondo daños leves a sus instituciones. Aquí estamos hablando de una dictadura, de un gobierno autoritario que ha provocado la diáspora más grande que ha visto nuestro continente en muchos años. Entonces, evidentemente, aquí la única razón por la que el presidente no se atreve a decir las cosas de frente respecto a Venezuela, yo creo que son dos. En primer lugar, una simpatía ideológica, al menos parcial, con las ideas que inspiran el comunismo, que es lo que ha construido esta catástrofe en Venezuela. Y en segundo lugar, porque el gobierno del presidente Boric está secuestrado hoy día por el Partido Comunista. Entonces no quiere enemistarse con el accionista mayoritario, digamos, por ponerlo en términos empresariales. Evidentemente el Partido Comunista tiene un nivel de influencia relevante dentro del gobierno. Yo diría que de sus representantes son los que más han logrado aguantar dentro de la orgánica del gobierno y que no han pagado ningún costo incluso por sus propias inacciones. El ejemplo perfecto es la delegada presidencial de la región de Valparaíso, del Partido Comunista también. Uno se preguntará por qué lleva tanto tiempo en el fondo sin pagar ningún costo por su falta de en el fondo responsabilidad de hacerse cargo en los grandes problemas que vivió la región. Y bueno, yo creo que es porque el Partido Comunista tiene bien capturado a este gobierno y esto le genera un problema al presidente. Ahora, las cosas hay que decirlo por su nombre, aunque sean inconvenientes. Lo que ocurre en Venezuela es que existe una dictadura, existe un gobierno autoritario que tiene condiciones de pobreza extrema a su población, que ha generado una situación donde la gran mayoría de los venezolanos se han visto obligados a arrancar del país, y a propósito de eso, organizaciones criminales se han expandido por todos lados a lo largo del continente. Y hoy día no responden ellos por las acciones de sus compatriotas delincuentes que llegan incluso hasta Chile. Ahora en los últimos días salieron las noticias que en Estados Unidos también llegó el tren de Aragua. Se han expandido por todo el continente y no responden por absolutamente nada. Yo encuentro que es un desastre lo que está provocando Venezuela hoy día en todo el continente latinoamericano. Y por lo mismo hemos dicho que hay que cortar relaciones con este país porque evidentemente no nos aporta en absolutamente nada, y lo único que genera es que tenemos un montón de gente vinculada a la dictadura venezolana que anda dando vueltas por Chile a sus anchas. Yo no sé cuánto personal militar tendrán dentro de la embajada venezolana en Chile, y ellos en el fondo ¿a qué están dedicados en nuestro país? Yo preguntaría, ¿qué están haciendo dentro de nuestro país? Porque yo tengo entendido que no los invitan ni siquiera a muchos actos oficiales a los representantes militares de Venezuela en Chile. Bueno, ¿y qué están haciendo acá? Da para preguntarse. Sí, claro. Diputado, nos queda un minutito para irnos a la pausa, pero quería saber, en relación a lo que está diciendo con respecto a que el Partido Comunista es el accionista mayoritario digamos, de la coalición de gobierno, aún así, dentro de las suaves palabras a las que usted se refiere que dio el presidente con respecto a Venezuela,
salió a reaccionar el Partido Comunista enojado con el presidente debido a estas declaraciones de la institucionalidad venezolana. Y aún así, la semana pasada tuvimos las declaraciones de la autora Carmona, si no me equivoco, que dijo como que no era su presidente, Gabriel Boric tampoco, ellos se rigieron bajo su propia jerarquía del partido. ¿Esto es ruido o va a generar tensiones importantes dentro del oficialismo? ¿Qué cree usted? Bueno, no sé si soy la persona más indicada para hacer análisis político respecto de las relaciones de los partidos de gobierno entre sí. Evidentemente yo creo que esto le genera un problema al presidente porque sabemos bien cómo es el Partido Comunista y a eso me gustaría más bien referirme yo. Esto muestra al Partido Comunista a cuerpo completo, los mismos que dicen ser defensores de los derechos humanos, los mismos que dicen ser los adalides de la defensa de la dignidad del trabajador, de la dignidad de todas las personas, que pretenden apropiarse de instancias de debate dentro del Congreso, como las comisiones de derechos humanos, y decir que ellos son los que en el fondo son dueños de este discurso y este tema, cuando siguen defendiendo hasta el día de hoy a las dictaduras más feroces, lideradas por el Partido Comunista, que están todavía en algunos enclaves alrededor del mundo. Entonces, yo creo que es importante que los chilenos tomemos nota de cómo el Partido Comunista se posiciona respecto de estos gobiernos autoritarios, estos gobiernos dictatoriales, y que al final ellos son los que representan bien las convicciones del Partido Comunista. Eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos defienden y lo que ellos van a seguir defendiendo, porque en ese sentido el comunismo no se ha movido ni un centímetro desde hace décadas, y la verdad es que no creo que eso vaya a cambiar. Bueno, diputado Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano, le queremos agradecer por haberse contactado con Llegó la Hora. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero hay una noticia que acaba de salir. Fresquita. Corte de Apelaciones de Santiago ratifica prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadwe. Decisión tomada por la unanimidad de la cuarta sala del Tribunal de Alzada. Así que ahí atentos, porque eso va a despertar obviamente alguna polémica, especialmente después de la crítica que hubo contra la Fiscalía y también contra la jueza de garantía. Así que se confirma la prisión preventiva para Daniel Jadwe. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más. Llegó la hora.